infección que realmente es confinada a la herida, generalmente una ISO superficial, y el otro 33% pues involucra ya otra parte de la anatomía. Entonces, dentro de la definición de ISO, pues ya nosotros conocemos que está superficial, profunda y organoespacio. La superficial básicamente involucra la piel y el tejido subcutáneo, la profunda ya va hasta la fascia del músculo, y la organoespacio pues ya es la que involucra la cavidad peritoneal o el retroperitoneo y su contenido. Entonces, digamos que a forma de resumir como cuáles son los hallazgos más importantes para confirmar el diagnóstico de una ISO, definitivamente el drenaje de pus, signos de infección, que el cirujano tratante o un cirujano sea el que documente y considere que el paciente está cursando con una infección de sitio quirúrgico, y esto es muy importante porque a veces confunden una celulitis con la infección de sitio quirúrgico. La apertura de la infección de la incisión para poder manejar la infección de sitio quirúrgico, aislar un microorganismo de un cultivo tomado adecuadamente, o encontrar un absceso durante el examen, durante una imagen o en la reoperación del paciente si es necesario. Entonces, dentro de esto es importante resaltar que la infección de sitio quirúrgico, generalmente hacemos el diagnóstico o cabe dentro del diagnóstico de los primeros 30 días de la operación índice. Sin embargo, cuando se utiliza un dispositivo implantado protésico, pues este tiempo se amplía hasta un año. Hay que diferenciar como unos términos importantes y en alguna literatura como que tratan de asimilar el término infección de sitio operatorio quirúrgico a lo que llamamos ocurrencia del sitio quirúrgico. Y básicamente hay que diferenciarlos porque dentro de la ocurrencia del sitio quirúrgico está la infección de sitio operatorio, pero están otras complicaciones que puede presentar el paciente sin ser infecciones del sitio quirúrgico. Unas son la celulitis, las heridas que no sanan, la disrupción facial, la isquemia o necrosis de los tejidos, los seromas, los hematomas, o que el paciente desarrolle fístulas. Hay otro término dentro del cual es de ocurrencia del sitio quirúrgico, pero que requiere procedimientos de intervención, sea la apertura de la herida, el debridar la herida, el retirar la sutura, realizar un drenaje percutáneo o el retiro parcial o completo de, en este caso, la malla, ¿sí? Entonces es importante conocer la microbiología porque definitivamente el tratamiento y sobre todo el antibiótico va a ir enfocado a estos gérmenes. Entonces tenemos que lo común en infección de sitio quirúrgico y en los pacientes que presentan infección de la malla es que la mayoría de los pacientes presenten infección por estafilococo aureus, hasta el 30% en algunos estudios, ¿sí? Los coagulasa negativos en menor proporción, 13%, el enterococo en 11% y la E. coli 9.6%. Cuando se encuentran gérmenes fuera de esto o los que determinamos como no comunes, generalmente son dados porque puede haber una contaminación del instrumental quirúrgico que se utilizó durante la cirugía o que definitivamente el personal que estuvo involucrado en la cirugía puede tener colonización por estos gérmenes no comunes. ¿Qué es importante resaltar? Que la OMS ha encontrado que el estafilococo aureus resistente se ha encontrado hasta el 43.7% en la infección de sitio quirúrgico. Y de aquí deriva que algunos estudios de entrada, cuando van a manejar sobre todo infección en material protésico, utilicen medicamentos que sirvan para el estafilococo aureus resistente. Entonces, ¿qué riesgo tenemos como adicional o aditivo en la cirugía de pared abdominal? Es básicamente uno de los más importantes es que vamos a utilizar una malla prostética en el paciente, que la disección tanto cutánea como subcutánea generalmente es extensa y que esta disección cutánea y subcutánea extensa puede generar isquemia o generar formación de seroma en los pacientes. Definitivamente
se ha encontrado que los organismos que generan biofilms o biopelículas son un factor de riesgo importante para la no penetrancia del antibiótico y la no curación del paciente. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes. Y definitivamente, si yo tengo la sospecha de que el paciente tiene una infección de la malla, entonces debería tomar un cultivo y un gram de la colección para guiar el tratamiento antibiótico y definitivamente considerar el manejo antibiótico. Generalmente esperan a tener un cultivo para guiar el antibiótico. Entonces, dentro de la clasificación de las hernias y hacer la asociación con la infección de sitio quirúrgico, pues tenemos que definitivamente de los defectos inguinales, tanto de la hernia inguinal, pues que la operamos muy frecuentemente, generalmente la infección de sitio quirúrgico es muy baja y va desde más o menos un 1 al 3%. Ya de lo que no es inguinal, sino que lo que mencionamos como primaria, que sería la umbilical, epigástrica, Spiegel y lumbar, pues se va a diferenciar entre si el abordaje que hacemos es laparoscópico o abierto, y se encuentra que para el abordaje laparoscópico la ISO es hasta de un 5.6% versus el abierto que es hasta del 23%. Y de las secundarias, que son de las que también nos tienen mucho interés, como la hernia incisional, definitivamente el abordaje laparoscópico frente al abordaje abierto se diferencia mucho en infección de sitio operatorio, mostrando que apenas un 1.6% tiene infección de sitio quirúrgico versus la abierta que puede llegar hasta el 36%, hasta el 33% de infección de sitio operatorio. Entonces, ¿qué se ha encontrado en la literatura? Que no es fácil establecer realmente la incidencia de infección de la malla en las hernias incisionales, debido a que esto varía y depende del tipo de malla, del tipo de abordaje, y generalmente la literatura, los artículos asocian gruesamente los tipos de mallas, los tipos de abordajes y no los diferencian en cada uno, entonces es difícil denotar la incidencia. ¿Qué factores de riesgo tendríamos para una infección de sitio quirúrgico? Entonces, definitivamente tenemos como 3 grupos: los endógenos, definitivamente asociados al paciente, pues la flora de piel que tenga, si tiene colonización por estafilococo aureus, tanto sensible como resistente, si es inmunocompetente, el alcohol, el uso de tabaco, EPOC, diabetes mellitus, enfermedades de base, el estado nutricional, la obesidad, que sea clasificación ASA3 o superior, definitivamente es un paciente más enfermo, y la clase de la herida, sea contaminada, sucia o limpia, contaminada, y los pacientes de edad avanzada. Los factores exógenos, definitivamente, como lo mencionábamos ahora, el personal quirúrgico, el instrumental, el ambiente de la sala y la técnica que vamos a utilizar. Y los intraoperatorios, digamos que tener una enterotomía detectada o no, ¿sí? Es un factor importante para después tener una infección del sitio operatorio, sobre todo con un implante de una malla, y que dentro de la cirugía se haga una resección intestinal, pues la convierte generalmente en una cirugía que puede ser contaminada, que se hagan procedimientos urgentes, la comparación de las técnicas, tanto laparoscopia versus abierta. Definitivamente los tiempos quirúrgicos prolongados, se ha visto que la infección de sitio operatorio pues incide en que haya más riesgo, y que los defectos herniarios, entre más amplio, más resección de tejido, más disección tengamos que hacer, sobre todo en los mayores de 10 centímetros, se han encontrado como factor de riesgo para infección. Entonces, ya hablando puntualmente de los factores de riesgo, los predictores de infección de la malla, ¿qué se encuentra? Entonces, básicamente que tener reparo de hernia incisional previa es un factor de riesgo, generalmente porque la cirugía que se va a someter el paciente en el segundo, tercero, cuarto reparo es mucho más complejo que el inicial. El tabaquismo, ser inmunosuprimido, ¿sí? La reparación urgente, el tiempo operatorio prolongado. Y definitivamente, ¿qué me puede hacer pensar en el retiro o cuáles son los predictores que se han encontrado para uno pensar en retiro de una malla?
definitivamente las mallas de politetrafluoretileno o las de PTFE, ¿sí? Porque se ha encontrado generalmente que son microporosas y estas han sido asociadas a necesidad de retiro para la curación de la infección del paciente. La posición on-lay como un factor predictor asociado a mayor infección, la enterotomía intraoperatoria, sobre todo las inadvertidas, y que yo tenga que realizar en el momento de la colocación de la malla una cirugía intraabdominal concomitante, sea porque se realizó una apendicectomía, una colecistectomía o porque el paciente tenía una fístula y hubo que hacer una resección intestinal. Entonces, dentro de los estudios que se encuentran de predictores de infección o de retiro de malla, estos españoles, el doctor Bueno, hizo un estudio más o menos de 3.470 pacientes, apenas el 1.9% tenían infección de la malla, o sea, es un porcentaje bajo. Sin embargo, de ese 66 pacientes que eran los infectados, tuvo que retirar la malla en un 72.7%, o sea, en 48 pacientes. ¿Qué encontraron ellos? ¿Qué era lo que predecía que el paciente tuviera una infección de la malla? El tratamiento con corticosteroides inmunosuprimidos, y definitivamente ellos incluyen un grupo muy importante de los pacientes trasplantados debido al alto porcentaje de hernia incisional que presentan, dándole un riesgo de 2.2 para infección. Los procedimientos urgentes, dándole hasta 5 veces, y la infección de sitio operatorio, definitivamente, si documentamos una infección de sitio operatorio, pues vamos a tener un 2.9 veces más de infección de la malla. Y los predictores de retiro, como ya lo había mencionado, definitivamente que fuera una malla de PTFE, le da un 3.1 más veces riesgo de tener que retirar la malla, la posición on-lay y tener una enterotomía concomitante en el momento en que se colocó la malla hasta 5.3 veces más. Según el material que colocamos, ¿cuál es la tasa de infección? Entonces encontramos que realmente el prolene o el polipropileno pues tiene tasas de infección bajas, entre un 2 a un 4%. El PTFE varía entre si la técnica es abierta, donde tiene un mayor porcentaje que alcanza a veces entre el 9 y el 10%, versus si la técnica usada es laparoscópica, donde el porcentaje es bajo, menor del 2%, y definitivamente los multifilamentos que se utilizan como el poliéster tienen un más riesgo de infección, ¿sí? Cuando ya se habla del poliéster como un monofilamento, generalmente las tasas de infección son comparables a las del polipropileno. Entonces, esta pregunta, digamos que es una de las interesantes a resolver, y es definitivamente si es posible colocar una malla de manera segura en un campo contaminado. Entonces, el doctor Carbonell, digamos que es uno de los que ha tratado de contradecir el dogma de que en campo contaminado no se debería colocar una malla y que está contraindicado colocar una malla sintética. Entonces, digamos que el doctor Carbonell en este artículo hace una revisión muy amplia de todos los estudios que se han ido encontrando para tratar de desmentir esta contraindicación. Y es interesante porque inicia diciendo que las complicaciones locales de la herida desde hace mucho tiempo definitivamente están asociadas al uso de multifilamentos como seda o poliéster y a que la malla no quede extendida, sin arrugas y no quede doblada, ¿sí? Que las fístulas definitivamente se pueden omitir si entre la malla y el contenido visceral o el intestino se trata de interponer el aumento, ¿sí? Se ha encontrado que en los pacientes que no se interpone el aumento, hasta el 26% pueden desarrollar fístulas, versus interponerlo, que generalmente evita por completo el desarrollo de fístulas. Y respecto a la extrusión de la malla, generalmente, ¿qué encontraron? Que dejar injertos de piel para la cobertura era lo que generalmente hacía que la malla terminara extruida, frente a
realizar un colgajo vascularizado que solo se extruye en el 5% versus el injerto o dejar que se epitelice solamente hasta un 52% de extrusión de la malla. Ya hablando puntualmente del campo contaminado, entonces aquí el doctor McLahanan definitivamente comparaba cirugías limpias contaminadas y contaminadas y encontraba que hasta el 18% de morbilidad general de la herida, ¿sí? Virolini ya se enfocó más en cirugía colorectal, entonces era restaurar la continuidad intestinal con estoma versus anastomosis primaria, en un estudio pequeño de apenas 20 pacientes, pero logró demostrar que apenas tuvo 2 infecciones de sitio operatorio, o sea, el 10% colocando mallas. Y los pacientes que tenían hernia parostomal, Geisler usó mallas de polipropileno, on-lay o sub-lay, y apenas encontró un 7% de morbilidad, ¿sí? Ya enfocados un poco más en la profilaxis de hernia parostomal, o sea, la colocación de la malla en la creación del estoma para evitar una hernia parostomal a largo plazo, definitivamente que encontraron que la tasa de recurrencia herniaria colocando la on-lay era un 8.3% versus una sub-lay en un 9.5%, y que definitivamente en estos casos la intraperitoneal, por lo menos en el estudio que realizaron, encontraron un 0% de recurrencia herniaria. Y que Janes, comparando ya puntualmente cirugías contaminadas y sucias, definitivamente se encuentra que pues a más es el grado de contaminación de la herida, pues más tasas de infección de la herida va a tener, y encontró que en las contaminadas era un 5% con la colocación de mallas en profilaxis en hernia parostomal versus en las heridas sucias de un 16%. En esta revisión sistemática, donde tratan de evaluar los estudios que hay respecto al campo contaminado en los defectos de pared cominar o en los potencialmente contaminados, entendiéndose esto como las limpias contaminadas, y generalmente las contaminadas las tomaban como grado 3 y grado 4, ¿sí? Realmente, ¿qué han encontrado? Muchos de los artículos apoyan el uso de mallas biológicas en campo contaminado. Sin embargo, cuando se mira la literatura, realmente no hay un claro beneficio de la malla biológica versus la sintética en el reparo de hernias en campos potencialmente contaminados, y la evidencia que se ha encontrado realmente es de bajo nivel de evidencia, ¿sí? Que sí es importante reconocer que la recurrencia herniaria de la malla biológica en los defectos contaminados puede ser hasta un 30%. Realmente de mallas sintéticas, por ejemplo, de bajo peso, hasta solo se ha encontrado un estudio, y el de estudios del doctor Carbonell, donde él utilizó una malla de polipropileno macroporosa de bajo peso, y el seguimiento apenas fue a 10 meses, y la recurrencia herniaria fue del 7%, que es una recurrencia aceptable, pero no hay más estudios para comparar. Definitivamente es muy difícil, y lo que yo les decía antes, porque los estudios han agrupado las mallas en grupos gruesos como biológicas o sintéticas, pero esto se ha encontrado que no es correcto, porque a pesar de ser biológicas y sintéticas, cada malla de diferente material o de diferente, sea porcina, sea bovina o sea humana, pues tiene diferentes características que se deberían comparar individualmente, y que realmente para comparar mallas biológicas versus sintéticas, pues faltan estudios para decir realmente cuál es mejor que la otra. Acá el doctor Virolini, que es un brasileño y su grupo, ellos hicieron un estudio que publicaron en 2019. Entonces, básicamente utilizaron un estudio de cohortes donde tomaron pacientes con mallas infectadas, que lo tomaron como heridas sucias, y un grupo al cual que no tenía nada que ver con el estudio, simplemente era otro grupo donde se iban a hacer correcciones de hernia ventral, que se tomaron como los pacientes limpios. Para todos estos pacientes iban a utilizar la misma malla. Ellos utilizan una malla de polipropileno macroporosa y pesada.
la técnica que utilizan, y el doctor Birolini es insistente en que le va muy bien con la técnica Onley, y que el seguimiento mínimo a realizarle a este tipo de pacientes era de 2 años. Entonces, que era importante resaltar que definitivamente hay una diferencia muy grande entre los pacientes que están infectados y el paciente que va a un reparo o una corrección de una hernia ventral. Y es muy importante porque los pacientes infectados tenían una media de cirugía abdominal previa de 4.9 versus los limpios apenas de 1.6. Y el reparo herniario ventral en los infectados, la media era de 2.2 procedimientos versus en los limpios, que era de 0.3. Que era muy importante que generalmente en la cirugía donde estaba el paciente, que se le iba a retirar la malla y se le iba a colocar una malla nueva en un solo tiempo quirúrgico, generalmente se iba a realizar una cirugía concomitante, porque podrían realizar una apendicectomía o una colecistectomía si fuera necesario, y que definitivamente en los pacientes infectados las incisiones son mucho más amplias que en el paciente que va a una corrección inicial, y que también es mayor el tiempo anestésico y mayor tiempo operatorio. Entonces, a resaltar de ese estudio que hizo el doctor Birolini, básicamente se encuentra lo siguiente: las ocurrencias del sitio quirúrgico, tanto de las mallas sintéticas, biológicas y bioabsorbibles, se han encontrado que son alrededor de un 30%. Generalmente se resuelven en los 30 a 60 días posoperatorios, y que los seromas, la celulitis, pues son comunes, indeseables, pero generalmente no van a complicar de una manera grave al paciente. Las mallas biológicas en sí ya se está siendo un poco más claro en que tienen mayor recurrencia independiente del grado de contaminación de la herida del paciente, y que pueden ser hasta el 30%. Entonces, la pregunta está en que si a tan alto grado de recurrencia vamos a asumir un mayor costo, debido a que estas son más costosas que las sintéticas. Y definitivamente que la malla sintética pues tiene la misma tasa de ocurrencia del sitio quirúrgico que las demás, pero la mayoría de los estudios que se han hecho encuentran tasas de recurrencia hernaria generalmente menores del 10%, y que pues, son una alternativa confiable, costo efectiva, en defectos contaminados e infectados. Básicamente hay 2 estudios que se hicieron que querían definitivamente tumbar el uso de mallas en campos contaminados. Uno fue el estudio de Sufaraz, un estudio retrospectivo de 15 años, que realmente, evaluando el estudio adecuadamente, se encuentran muchos sesgos. Definitivamente el tamaño del defecto herniario para la colocación de la malla que utilizaron fue mayor a 3 centímetros. No hicieron una estandarización en la selección de la malla, no se individualiza si es sintética, si es biológica, ni la diferente técnica quirúrgica que se utiliza. Entonces, es un estudio que va en contra, y que todos los resultados son negativos para el uso de mallas en campos contaminados, pero realmente tiene varios sesgos. Y el otro estudio, que es un estudio muy grande, es el del NSQIP, un estudio de 33.800 pacientes, pero cuando uno revisa, las cirugías limpias eran casi 30.000, las limpias contaminadas casi 4.000, y las contaminadas apenas 22. Entonces, realmente no eran grupos para hacer una comparación adecuada, pero la conclusión de ellos es igual incriminar el uso de mallas en cualquier tipo de campo. No diferenciaron tampoco entre los tipos de mallas, y realmente la única conclusión válida del estudio era que a mayor contaminación de la herida, pues mayor infección de sitio operatorio vamos a tener. Entonces, ¿cuál sería como la malla ideal para que me resista una infección? Definitivamente se ha encontrado que la malla macroporosa o de poro grande es ideal, debido a que permite la invasión de los fibroblastos, permite el crecimiento del tejido, y que la reacción inflamatoria se dé y los leucocitos puedan invadir los poros para evitar la acumulación de bacterias. Las que tienen menor área de superficie, pues no tienen área de superficie para que las bacterias se adhieran. Definitivamente una que cause menor dolor posoperatorio y que le dé mayor satisfacción al paciente, ¿sí?
¿Qué estrategias tendríamos para prevenir la infección de la prótesis? Básicamente se ha encontrado que, como lo hemos hablado en revisiones previas, la técnica quirúrgica, sobre todo la subley, ha demostrado pues menor infección, menor complicación de la herida y recurrencia herniaria. Y muchos de los autores describen que tener una técnica subley definitivamente está menor propensa a las infecciones porque está cubierta por tejido, que podría ser protección de la malla para evitar la infección. Haun encontró que hacer un cierre facial completo, o sea, el cierre del defecto de cobertura, hacerlo completo versus dejar el defecto todavía abierto por falta de cobertura, realmente era de impacto porque el 2% de los pacientes que hacían el cierre completo se infectaban versus el 26% a los cuales se les dejaba defecto de cobertura. Tratar de disminuir el tiempo operatorio y definitivamente tratar de evitar la enterotomía inadvertida, debido a que se ha encontrado que aumenta la mortalidad del 0.05% cuando no se presenta a un 1.7%. La optimización preoperatoria del paciente, definitivamente siempre tratar de que el paciente pierda peso previo a la cirugía, tener un control de la diabetes si la tiene y el cese del tabaco es muy importante. Y respecto al antibiótico, pues se ha encontrado que seguimos utilizando la profilaxis antibiótica, pero realmente la información o la evidencia sobre el uso de profilaxis antibiótica es limitada, pero sigue siendo una recomendación y que definitivamente antibiótico para el tratamiento solo es con una infección documentada. ¿En qué tiempo se presenta la infección de la malla? Entonces, definitivamente que se ha encontrado que no es cercano a la operación índice. Entonces, en este estudio encontraron que a los 3 meses encontraban infección en el 44%, a los 6 meses en el 57% y hasta un año encontraban infección en la malla hasta en el 34.7% de los pacientes. ¿Qué hay que tener y resaltar este dato que daban ellos allá? Y es que los pacientes que parecen tener una infección de la malla simple, hasta el 17% podría tener una fístula entérica sin signos evidentes. Entonces, siempre tener en cuenta que ese paciente que pueda tener una infección de la malla puede tener una fístula entérica que esté comprometiéndome y contaminándome la malla, ¿sí? Entonces, generalmente la infección siempre es lejana de la cirugía índice del paciente. ¿Cuál es el tratamiento ante la infección de la malla? Entonces, generalmente, muchos de los estudios, por si no decir la mayoría de los estudios, definitivamente se enfocan a que el tratamiento de una malla que se considera infectada es retirar la malla por completo, retirar las suturas que queden, el cierre de la fascia y definitivamente el uso de antibióticos enfocados en el antibiograma que se tomó de este paciente y que muy probablemente del antibiograma que se va a tomar del intraoperatorio, ¿sí? Pero que hay que tener muy en cuenta que cuando yo retiro la malla, pues voy a tener una recurrencia herniaria, ¿sí? Definitivamente está asociado a que el defecto que yo creé al retirar la malla generalmente es mayor que el defecto original del paciente, que puedo tener una pérdida del domicilio abdominal, la reconstrucción va a ser más compleja y este es muy importante a resaltar y el doctor Vergara ya lo había mencionado en charlas previas y es que definitivamente cuando yo retiro la malla y solo realizo un cierre primario con sutura, se ha encontrado una recurrencia herniaria hasta un 88%, otros autores describen 80%. ¿Cuál es una de las aproximaciones que deberíamos tener en cuenta? Que la reconstrucción podría ser por etapas posterior a la resolución de la infección. Entonces, esa es una de las condiciones que podríamos tener. Entonces, ¿por qué deberíamos retirar una malla? ¿Qué se ha visto asociado al retiro de malla? Y este artículo toma tanto las hernias inguinales y las hernias ventrales. Entonces, ¿qué encontramos acá interesante? Que generalmente las indicaciones para remover la malla se encontraron que en las hernias inguinales la mayoría, hasta el 91%,
hasta el 91% eran debidas a dolor. En cambio, en la abdominal, solo un 37% era debido a dolor. La infección, generalmente, como ya lo mencionábamos, en la inguinal es baja. Acá se encontró que un 4% fueron retiradas por infección versus en la abdominal el 43%. ¿Sí? Y la reacción de la malla al tejido definitivamente se da mucho más o se retiran más mallas por reacción a la malla en las inguinales que en las abdominales, que apenas es un 3%. Sin embargo, no fue significativo. Y de ya la distribución entre las inguinales y las abdominales, pues definitivamente la que más se retiró fue la hernia inguinal frente a la femoral y la del obturador, y las de cirugía de abdomen, definitivamente la corrección de hernia incisional es la que más está asociada al retiro de material. ¿Sí? Entonces, en abdomen se encuentra que una del por qué se remueve es la infección. Hasta un 50% de los pacientes se les retira la malla por infección. La reacción relacionada a la malla apenas es del 3%. Definitivamente en las inguinales y pelvis el 91% es por dolor, y asocian este término que ellos denominan meshoma, que es básicamente como que la malla se dobla y forma como un tejido fibrótico que causa dolor, que puede causar atrapamiento de nervios, y que este es 1 hasta el 51% está involucrado. En pelvis la infección es muy baja, la reacción relacionada con la malla es hasta un 17%. Entonces, ¿qué tenemos de importante para resaltar? Definitivamente, ¿y qué encontraban ellos? Que el 93% de las reacciones relacionadas eran de polipropileno, y que el 90% de las retiradas eran de polipropileno. Y realmente ellos sentaban esta preocupación con las reacciones adversas al polipropileno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una malla muy frecuentemente utilizada tanto en cirugía de pared abdominal como en hernia inguinal. O sea, que en la mayoría de los artículos y en la mayoría de las instituciones se utiliza el polipropileno como una de las mallas de elección. Entonces, digamos que es lo más frecuentemente utilizado, y por eso la mayoría que se retiran son de este material. Acá el doctor Virolini nuevamente muestra su experiencia en 16 años de experiencia en el uso de mallas sintéticas en campos infectados. Realmente fueron 41 pacientes. Nuevamente, él utiliza el retiro de la malla infectada y la reconstrucción en una sola etapa con una malla sintética. Nuevamente, polipropileno, macroporosa, pesada o de alta densidad. El overlap que deja siempre son 5 centímetros. Siempre insiste en que el espacio subcutáneo se debe drenar con drenes de succión cerrada y una faja posoperatoria en un mes. Y la foto está enfocada a que ellos son muy insistentes en que en la colocación de la malla onlay siempre se debe evitar que quede doblada y que quede espacio muerto debajo de la malla. Por eso hacen fijación de la malla con sutura continua para evitar espacio muerto en eso. Entonces, ¿qué dice Virolini? Definitivamente que las mallas biológicas, hablábamos que la ocurrencia del sitio quirúrgico global era del 30%, pero ellos han encontrado dentro de sus revisiones que hasta el 66% tienen ocurrencia del sitio quirúrgico, y que la recurrencia herniaria ha sido desde el 30 hasta el 50%. ¿Sí? ¿Por qué él insiste en utilizar la técnica onlay? Definitivamente refieren que hay una menor disección y movilización del tejido, que generalmente el tejido que se encuentra por debajo de la malla reparado es una capa de aislamiento para las infecciones profundas, y que generalmente si se infecta, pues esta será considerada una infección superficial que será de más fácil manejo. Definitivamente ellos siempre han utilizado el retiro y la reconstrucción en una sola etapa, y esto va enfocado a evitar la recurrencia que ya mencionamos previamente. Entonces, ellos a destacar siempre el espacio muerto como factor de infección crónica de la malla, evita que la malla se incorpore adecuadamente en el tejido. Definitivamente la infección crónica por estafilococo aureus
también evita la incorporación de la malla en el tejido, muy posiblemente por biofilms, y en este caso cobra importante valor el papel de los antibióticos, y definitivamente es insistente en que la malla de polipropileno se puede utilizar en campo contaminado. Incluso describen que puede eliminar contaminantes del estafilococo aureus. Entonces, siempre es insistente en remover todas las cicatrices y toda la fibrosis, porque eso está asociado a la infección crónica del paciente, y ellos han encontrado que este reemplazo primario cura hasta el 95% de los pacientes con residuo herniaria menor del 10%. Por acá el doctor Bueno, ellos básicamente comparaban si es posible hacer una remoción parcial versus la remoción completa de la malla infectada. Entonces, ¿qué es interesante resaltar? Definitivamente que el retiro completo de la malla, pues sí tiene complicaciones importantes, y estas complicaciones están dadas básicamente porque al tratar de retirar todo el material, pues es de complejidad la remoción, y generalmente voy a tener que hacer un sacrificio mayor de la aponeurosis. Pero en el estudio, que es importante resaltar, que ellos no colocan una nueva prótesis o una nueva malla en el 79% de los pacientes, y la recurrencia herniaria que ellos tienen es de casi el 50%. ¿Qué otro aspecto? Que todas las mallas de PTFE, siempre para que el paciente se cure, tienen que ser retiradas por completo. En los retiros parciales de malla, la mitad de los pacientes continuó con complicaciones secundarias y continuó con infección. Generalmente estos pacientes requirieron a largo plazo retirar la malla. Y dentro de los que fueron sometidos a manejo conservador, que básicamente fue el drenaje de las colecciones, manejo antibiótico parenteral, tuvieron una falla hasta el 50%, y que las mallas de polipropileno realmente se pueden salvar hasta en un 36%. ¿Sí? Entonces, es de importancia resaltar. El doctor Arnold, que ha encontrado definitivamente que la recurrencia herniaria posterior a un cierre primario con sutura en un entorno contaminado puede ser hasta un 80%. Sin embargo, pues a ellos les dio un poco menor, pero es muy alto. Otro estudio que hacen de remoción parcial versus completa. Básicamente tenemos aquí en la tabla de la izquierda que lo que ellos llaman aparente retiro completo es porque ellos describen que es muy difícil realmente decir si uno retiró completamente el material, pero entonces encontramos que la mayoría de los pacientes que usted retira el material por completo se curan hasta el 56%, versus los que usted hace un retiro parcial. De estos solo se curan el 19%. Sin embargo, al haber un mayor sacrificio de la aponeurosis, pues va a tener un mayor grado de recurrencia herniaria en los pacientes que hacen un retiro completo y que no se les coloca una malla en ese mismo acto quirúrgico, versus a los cuales se hace una remoción parcial, en los cuales no tuvieron ningún caso de recurrencia herniaria. Entonces, definitivamente, ellos insisten en que los cirujanos tienden a evitar el retiro completo de la malla debido al sacrificio aponeurótico y pues la recurrencia que viene secundaria a este. El retiro parcial solo considerarlo si realmente el material está bien involucrado, incorporado en el tejido y que no se vea infectado, y realmente la mayoría de los pacientes necesitan un retiro completo de la malla para la curación de la infección. Ya por último, es resaltar lo que se ha encontrado de el uso de la terapia de presión negativa en la herida para el salvamento de las mallas. Entonces, este estudio es muy interesante. Básicamente utilizaron el BAC de KCI, esponja negra en casi todos los pacientes, a menos 125 a 150 de presión negativa, y encontraron que en el 92% de los pacientes lograron rescatar la malla. Que sí encontraron que el tiempo de curación era muy alto, 110 días, y otros estudios han descrito hasta 44 días. Sin embargo, esto ellos lo asociaron a que la mayoría de las mallas que se utilizaban en los pacientes que se rescataban eran microporosas, entonces tenían una desventaja frente a la erradicación de la infección, y que solo
el 10% de todos los defectos de cobertura que ellos evaluaron estaban cubiertas por fase anterior. Entonces, pues tenían un mayor tiempo de granulación, por eso mayor tiempo de curación. Solo realizaron en la mitad de los pacientes el cierre con sutura posterior a la granulación de la piel, solo la mitad, entonces eso también aumentaba el tiempo de curación. Es realmente que encontraron de interesante a resaltar en este estudio de que no es necesario retirar la malla, la terapia de presión negativa es segura y efectiva, definitivamente la malla macroporosa y una cobertura adecuada de esta mejora el tiempo de curación y que el cierre pues posterior ya a la granulación del tejido definitivamente acorta el tiempo de curación de la herida. Entonces eso tenía para compartirles el día de hoy. Le damos paso al doctor Giovanni Vergara para que nos haga aclaraciones pertinentes y sus aportes. Buenas noches a todos. Pues la propuesta de traer este tema yo creo que es, digamos, un problema de relativa frecuencia y creo que siempre nos vemos en la mala situación de no saber por qué lado nos pone este paciente. Sin embargo, casi siempre veo que la conducta es siempre hogar, casi siempre, digamos, sin dar así la pelea o hablar muchos aspectos técnicos, quirúrgicos, los propios del paciente, y se ahoga rápidamente por el retiro de la malla. Sin embargo, pues quisiera como escucharlos a todos, de pronto los que tengan las dudas, algún comentario, preguntas, e ir así de pronto orientando la discusión. Entonces el doctor Ramiro pregunta, profe, basado en el predictor de cirugía urgente como 1RD5 como factor de riesgo para infección de la malla, ¿qué opinión tienen los profesores de realizar la herniorrafia inguinal con malla en el primer tiempo quirúrgico en pacientes con hernias contaminadas, sea necrosis, perforación de vejiga, necrosis intestinal, versus diferirlo cuando se tenga el control del foco? Esa pregunta pues es muy interesante, es una pregunta que no es difícil ver ese tipo de ambiente quirúrgico, ese tipo de pacientes, y tiene muchas formas de abordarse, o sea, muchas formas, estrategias en términos quirúrgicos. O sea, una estrategia puede ser llegar, por ejemplo, llega un paciente con una hernia, digamos, encarcerada, con signos de complicación, a veces hasta uno ve cambios ya en piel, y usted decide abordarlo por una laparotomía. Hay, digamos que para hablar de los abordajes más frecuentes, sin embargo, ahora, ¿quién lo puede hacer por laparoscopia, resección, anastomosis y corrección también de la hernia? Digamos que por ese mismo u otro abordaje. Pero hablemos del más frecuente que sería, digamos, hacerlo por una laparotomía mediana. Usted podría llegar, entrar, identificar que tiene una complicación, que es un intestino delgado o pues alguna asa que esté comprometida y que tenga que requerir una resección o una anastomosis. Muchas veces los pacientes ya tienen una peritonitis pues asociada. La conducta que usted podría tener en ese momento podrían ser varias. Entonces, una podría ser llegar, usted entra por línea media, hace su resección o anastomosis, drena la peritonitis, ¿sí? Y mete al paciente en ese momento en digamos, en una conducta de manejo de abdomen abierto. Por ahora diferida, digamos, la corrección de la hernia. Ese sería, digamos, uno de los contextos. Cuando usted ya tenga completamente un abdomen limpio, se dé cuenta que la anastomosis no falló. O sea, generalmente usted se va a dar cuenta de esto más o menos entre el quinto y el séptimo día. Usted en ese momento podría, por vía preperitoneal, entrar y, digamos, corregir la malla, corregir la hernia con malla, perdón, y estar, digamos, en un espacio aislado. Otra de las propuestas que usted podría hacer es, hizo el primer tiempo de hacer toda la parte de peritonitis, anastomosis, verificar que está bien, digamos, puede ser en el segundo tiempo quirúrgico, pues porque también dependerá mucho de la estabilidad hemodinámica del paciente. Debe ser un abordaje que sea extraperitoneal por un NIFUS, o sea, que no está comunicado con la línea media porque usted no está abriendo el preperitoneo desde la línea media, y usted lo puede corregir por una incisión diferente, hacer un NIFUS, o puede hacerlo por una vía interior, un Liechtenstein. Y en teoría son campos no comunicados y tienen una barrera natural, que en este caso sería entonces el peritoneo. Podría ser otro abordaje.
O si nos vamos, digamos, a una tercera opción, sería hacerlo todo en un solo tiempo. La evidencia viene creciente. ¿Qué pasa? O sea, tenemos muchos factores de riesgo que en ese momento van a ser, digamos, algo deleterios para el paciente, y es el hecho de tener entonces una cirugía urgente, tiene una contaminación, y ese paciente entonces depende de la técnica quirúrgica y de tanto del implemento de la malla que usted va a poner. Entonces es sumarle cosas. ¿Qué dice uno? Que si lo he hecho, yo lo he hecho. ¿Qué pasa? De vez en cuando usted va a ver el caso que usted dice, no me fue bien, tengo un paciente contaminado, tengo dos espacios infectados, que sería la cavidad abdominal más el perperitoneo. Entonces es una situación que se vuelve compleja. Yo que les diría, en recomendación mía, no correr. Espere resuelva primero, esté seguro que la parte, digamos, abdominal está resuelta. Yo a ese paciente sí sería proactivo en que la misma hospitalización se resuelva la hernia, pero creo que de pronto una recomendación sería o diferirla o utilizar otro abordaje. O sea, hacer de pronto una mediana más un IJUS, o resolver toda la parte intraabdominal una vez usted esté seguro que el paciente está, digamos, más controlado de su peritonitis, porque recuerden que una de de las contraindicaciones que se hacen para hacer la reparación con uso de mallas es tener una tipo 4, ¿sí? O tener una peritonitis fecal. O sea, en ese caso usted no debe poner malla nunca, porque es así, los resultados van a ser casi que prohibitivos para hacer ese tipo de simultaneidad. Entonces, difiera la corrección, pero hacerlo dentro de la misma hospitalización, y cuando lo haga, generalmente lo que yo hago es que yo vuelvo a sellar el espacio preperitoneal. O sea, yo cierro nuevamente el peritoneo antes de hacer el cierre facial, o sea, cuando implanto la malla. Y generalmente utilizo una malla entonces macroporosa de una densidad intermedia, que sería suficiente para la corrección de este tipo de efectos. Listo, profe. La segunda pregunta de Ramiro eh, dice, ¿cuándo se debe retirar una malla subley por ISO? ¿Cómo se debe realizar la reconstrucción? ¿Se repite técnica subley o se cambia la técnica y en qué? Entonces, digamos que ese sería un contexto. Cuando uno ve las técnicas, entonces, algo, por ejemplo, lo que refería el autor, que es el autor bueno, tiene usted dos tipos de cosas. Casi siempre las más frecuentes es sostener una onlay o una sublay. Sabemos que la onlay va a tener más recurrencia y mayor probabilidad de infección. Sabemos que la sublay, por el contrario, va a ser la menos probabilidad de infección, la menos probabilidad de recurrencia. Por ello es que es la técnica por gol estándar. Si por alguna razón se nos infectara una malla, digamos, por ejemplo, en el caso de una subley, ¿yo qué haría? O sea, lo que yo haría son dos cosas. O sea, lo haría es, primero, obviamente dentro del espacio, o sea, toca volver a abrir, digamos, el paciente. Digamos, yo no soy partidario de hacer, por ejemplo, lo que sería un drenaje, desbridamiento y antibiótico dirigido. Yo prefiero más bien es drenaje, antibiótico dirigido, desbridamiento y terapia VAC. ¿Por qué? Porque cuando yo comparo la técnica sin VAC versus con VAC, con todas las, digamos, asociadas anteriores, la probabilidad se puede convertir de un 16 a un 92% de salvamento de la malla. Pero cuando yo entro, yo miro otra cosa adicional, y es si la malla está integrada o no al tejido. Si una malla se integra al tejido, es una malla que está, digamos, del otro lado del charco, porque es una malla que ya tiene tejido vivo. Entonces es una malla que se va a defender. Entonces muy probablemente que usted simplemente haciendo unos lavados, haciendo un desbridamiento, retirando un tejido, digamos, de pronto necrótico, drenando unas colecciones y montando una terapia va a ser suficiente. Y usted finalmente va a hacer un salvamento de su malla, hace un salvamento de su cirugía, y finalmente el paciente queda con su reconstrucción y sin ninguna complicación. Entonces, creo que para retirar una malla subley tendría que ver que definitivamente no esté integrada, ¿sí? O que esté desplazada, o sea, que se haya perdido de alguna forma el sitio donde pertenecía. En ese caso la retiro, trabajo la zona, trato de mantenerme en el espacio subley, y yo sería, pues, digamos, partidario de montar nuevamente una malla sobre ese espacio de las características que hablábamos, una macroporosis y densidad intermedia. Profe, el doctor Montoya nos hace tres preguntas. La primera,
Dice él, en muchas ocasiones nos ofrecen mallas reesterilizadas o fragmentos residuales de mallas voluminosas previamente usadas. ¿Es seguro el uso de estas mallas a pesar de que hayan pasado por rigurosos procesos de esterilización en las instituciones? ¿Alguna recomendación precisa sobre este tópico o basada en la evidencia? Esa pregunta, si usted lo pone basado en evidencia, usted lo primero que le van a decir pues, todas las casas comerciales es que una malla es de un solo uso. Entonces, en teoría, usted no tendría por qué fragmentar las mallas. Yo le diría acá que usted tiene que tener en cuenta dos cosas. O sea, realmente, pues, no lo debería hacer, pero sí lo hacemos. O sea, eso lo hacemos en cualquier otra institución. O sea, nosotros muchas veces abrimos una malla grande, vemos que no necesitamos tanto y ese pedazo que nos sobra, digamos, si lo vemos útil para otra cirugía, pues es un ahorro. Sí, o sea, eso no es algo desconocido ni es algo que no hagamos realmente. Eso lo hacemos en todo lado. Entonces, arrancando de esa premisa, o sea, exonerando ahí la parte, digamos, de la empresa como tal, hay que tener en cuenta dos cosas. Que usted tenga el hecho de tener una malla, por ejemplo, se tiene que determinar qué tipo de malla es. ¿A qué me refiero con tipo de malla? Si usted tiene una malla, digamos, macroporosa, entonces cuando usted, ese tipo de mallas, por ejemplo, usted la reesteriliza, usted va a encontrar que esos pacientes pueden tener más o menos un porcentaje de retracción hasta un 40%. Entonces, ¿qué se traduce esa vaina? Cuando usted reesteriliza una malla de esas, usted puede tener una malla que inicialmente, por decir algo, era de 10 por 10 centímetros, va a terminar en una malla de 6 por 6. Entonces, eso es una dificultad que usted podría presentar en el momento en que usted está implantando la malla. La malla, cuando usted, digamos, hace una reesterilización, usted que la malla se vuelve como apachurrada, como arrugada. Entonces, esa es otra dificultad que usted tiene. Las mallas van perdiendo su propiedad física. Eso principalmente con las que son densas, con las que son pesadas. Entonces, eso es una dificultad que los pacientes definitivamente le van a presentar a uno. Entonces, yo digo que por eso es que yo creo que cada vez más, digamos, utilizamos menos ese tipo de mallas. Realmente nosotros no vemos como la necesidad de utilizar mallas pesadas, porque digamos que es como una exageración entre la necesidad y lo que necesita el paciente, pues realmente no es tanto. Pero sí puede traer entonces complicaciones graves en, en cuanto, por ejemplo, sensación de dolor, en cuanto a, digamos, sensación de cuerpo extraño. Y lo otro que podría pasar es el porcentaje de infección y que usted pueda salvar una malla. Es más fácil salvar una malla, digamos, macroporosa digamos, una que sea, por ejemplo, una Prolene Soft, que es una malla densa. Listo, profe. El, Ah, bueno, recuerden que ese porcentaje de retracción lo puede, digamos, hacer naturalmente el paciente también. O sea, aunque sea una malla, digamos, en su primer uso normal, usted se lo pone al paciente, ese porcentaje de retracción lo va a hacer. O sea, eso va a ocurrir. Entonces, esa es una situación que tienen que tener en cuenta cuando utilicen mallas, por ejemplo, de alta densidad. Generalmente a veces las dejan muy tensas, como muy estiraditas, eh, como si, digamos, o sea, eso va a tener un problema y es que a veces si usted las dejan muy ajustadas, eso es una dificultad para el paciente porque naturalmente va a ser una retracción. Y como les digo, si es una densa, pues hasta un 40%. Si es de una densidad intermedia macroporosa, puede reducirse hasta un 8%. Lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es que algunas mallas tienen unas propiedades diferentes, entonces las recortan, por decir algo. Si ustedes utilizan, por ejemplo, una malla Ultra Pro, ellas tienen una propiedad que se llama anisotropía. La anisotropía, ¿qué significa? Que usted, si estira la malla en un lado, es diferente la capacidad de estiramiento si usted la estira, por decir algo, hacia lateral que hacia superior. Por eso algunas mallas tienen orientación. Entonces, pilas cuando recorten ese tipo de mallas. Si la malla tiene una anisotropía, tienen que tener muy buena orientación, porque si no esa anisotropía les puede jugar en contra. Lo que puede ser una ventaja en un momento dinámico, en una malla,
digamos, íntegra, completa, pero bien orientada, puede ser una catástrofe si la orientan mal, porque eso les podría predisponer en un momento dado a una recidiva. La otra pregunta es si es recomendable realizar lavado en el lecho quirúrgico con solución salina estéril, isodine o algún otro bacteriostático. Pues los estudios que se realizan generalmente hacen lavado con solución salina del campo quirúrgico, pero no utilizaban ningún otro, ni isodine, ni utilizaban antibióticos bacteriostáticos. No sé, profe, qué otro comentario tenga adicional allí sobre esto. No, realmente la recomendación que dice es usted puede hacer lavado con solución salina estéril. Digamos, hay algunas series, por ejemplo, inicialmente cuando Nowitzki pues, refería sus grandes disecciones, que fue el que propuso el TAR en el 2012, él inicialmente hacía irrigaciones con solución salina y antibiótico, pero realmente no demostró que eso impactara, digamos, de manera significativa para disminuir el riesgo de infección del sitio operatorio. Y digamos que tan es así que en las últimas guías de la OMS, pues ellos dicen que eso no es necesario y tampoco es una recomendación. Hay que entender que si usted está en una cirugía grande, o sea, que se vaya más de 180 minutos, es una cirugía que también tiene otro factor de riesgo para tener infecciones operatorias. Por eso es que los pacientes que son los grandes entrados son pacientes que por todos lados son complejos, son pacientes que generalmente tienen muchas intervenciones previas, varias reconstrucciones, a veces tienen material protésico previo, generalmente digamos un síndrome herencial a veces espantoso, a veces resección, anastomosis, una malla de gran tamaño que es otro factor de riesgo, grandes disecciones, el tiempo quirúrgico, o sea, mejor dicho, se juntan muchas cosas y por eso los pacientes son, digamos, a la hora de confrontarlos en una cirugía, son tan complejos a veces de manejar. Y la tercera pregunta del doctor Montoya es, cuando se deja espacio muerto en estas intervenciones, ¿cuál es el dren ideal a dejar y por cuánto tiempo dejar los drenajes? Bueno, depende del espacio. O sea, por ejemplo, generalmente yo no, digamos que en una dentrografía común y corriente yo no hago generalmente disecciones suprafaciales, pues porque eso va a traer, digamos, digamos, morbilidades asociadas. Entonces eso predispone a un seroma, predispone a una infección, y, y no es el mejor espacio para hacer la reconstrucción en términos de infección y recidivo. Entonces ese es digamos, un problema. Entonces, digamos, si estamos hablando de un espacio retromuscular, yo les digo, si usted tiene un espacio retromuscular con una adecuada hemostasia, no dejen dren. O sea, yo no les dejo dren. O sea, muchas de mis dentrografías yo ya no les dejo dren, excepto que tenga que hacer colgajos. Si yo tengo que hacer un colgajo por algún motivo, pues ahí sí me tocas por ese espacio muerto, porque generalmente el seroma va a ser la complicación. Los drenes no deben ser el 100% de los casos, pero una retromuscular que no me esté sangrando, que haya tenido una buena disección, que yo al final vea un campo seco, muchas veces ni siquiera le dejo dren. Si yo le dejo un dren, si usted me pone en términos de ideales, el problema a veces es la disponibilidad. Yo le dejaría un dren de Blake. Y si le puedo hacer el dren de Blake con una succión, o sea, o le adapto a un Hemovac o le pongo una perita, sería el ideal. Lo ideal también es no dejarlos más de una semana. Aunque sea, digamos, por ejemplo, casi siempre no tienes el Hemovac no debe nunca exceder, digamos, 2 semanas, a veces el Blake podría exceder hasta 3 semanas, pero es porque acuérdense que el dren se convierte en una vía de colonización y de contaminación y por ende un riesgo potencial de infección. Pero generalmente usted no debería tener un dren en una ventrografia cuando lo deje más de una semana. O sea, realmente no lo debería dar más de ese tiempo. Si, digamos, algunos autores dicen, aunque esté drenando mucho, prefiera retirarlo y si el paciente hace un seroma, usted también está, digamos, en la potestad de decir, hace un seroma, yo lo dejo quieto. Si persiste durante 6 a 8 semanas y no desaparece, usted evalúa al paciente y podría drenarlo por punción, pero generalmente casi todos resuelven durante ese tiempo. Entonces la recomendación sería utilice drenes cuando los necesite, no siempre se necesitan. Le digo, aunque usted haga un sublay, yo a esos pacientes no le estoy dejando dren. Uno que otro de pronto que quede sangrando, así sí se lo dejo, pero generalmente no lo dejo más de una semana. Si tengo el Blake, yo recomendaría ese tipo de drenajes. La doctora Franco, profe, pregunta qué experiencia se tiene sobre el manejo de la terapia de presión negativa
¿Cuánto tiempo se podría esperar o qué criterios se pueden utilizar para decidir retirar la malla por falta de manejo con VAC? ¿Usted qué es lo que evalúa con la terapia de presión negativa? Usted lo que evalúa cada vez que entra el paciente es ver la progresión del tejido de granulación en la malla. Cuando usted ve que en algunos sitios la malla se empieza como a estancar en tejido de granulación y se queda expuesta en la superficie, usted tiene que evaluar qué está ocurriendo debajo de la malla. A veces que he encontrado de pronto en algunas infecciones de sitio operatorio que he tenido de pronto en algunos de los grandes entrados, que debajo de la malla me queda una grasa y esa grasa se necrosa. Entonces, a veces me toca hacer una apertura en algunos sitios de la malla, retirar la grasa que está debajo, o sea, desviar el tejido muerto, a veces sin tener que retirar todavía ese pedacito de malla y cierro la malla nuevamente y dejo nuevamente una terapia VAC. Y la progresión es eso, es ver dónde granula la malla y dónde no granula la malla. Y lo que yo hago en ese caso es, cuando ya tengo un paciente con una infección instaurada, yo ese paciente me lo llevo muy lento. O sea, me lo llevo muy lento es que si me tengo que demorar, digamos, qué sé yo, 5 6 7 recambios, antes de decir cerrar por último la fascia, lo hago. Y voy haciendo cierres progresivos de la fascia o hago, digamos, algunos puntos de anclaje para que no se me retraiga, porque eso inmediatamente se traduciría pues pues en una pérdida del, digamos, de la reconstrucción que haya hecho. Pero es un paciente que tengo que llevarlo ya muy lento. O sea, a veces correr en los pacientes es, yo corrí, cerré, vi todo bonito, no sé qué, y en 2 semanas el paciente está nuevamente cantando por un absceso del espacio muerto que yo le he dejado. Entonces es un paciente que con terapia, la verdad, me ha ido muy bien. Yo en las infecciones que he tenido de los grandes, digamos, eventrados, solamente hice una incisión parcial en uno porque definitivamente nunca granuló debajo y siempre era un tejido de mal aspecto, o sea, de aspecto desvitalizado. Entonces preferí retirar ese pedacito porque el resto de la malla sí estaba integrado.